Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Continuamos con nuestra serie El llamado a la perseverancia. Malaquías capítulo 3. Es el libro antes de Mateo. Y cuando lo encuentres, si por favor se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Malaquías 3. Vamos a estar leyendo del 1 al 4. El tema de la enseñanza de hoy, o el título, es Perseverando en la santificación. Perseverando en la santificación. Hace varios minutos estuvimos cantando acerca de esto mismo. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. La obra de santificación, Dios es quien la hace, a nosotros nos toca perseverar en esa santificación. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Se puede sentar? En este pasaje del profeta Malaquías nos encontramos con Jesús mismo hablando de su llegada, la cual sería alrededor de 400 años más tarde. Durante este periodo de espera, la nación de Israel no habría de recibir ni tan siquiera una palabra de parte de Dios. Esto en la historia se conoce como los 400 años de silencio. Lo cual me lleva a pensar lo siguiente. Si mientras en los últimos 2000 años de la nación de Israel, donde tuvo jueces, profetas y sacerdotes, contando desde Abraham hasta Malaquías, aún así endurecieron su corazón en contra del Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto, ¿en qué condición estarían sus corazones después de 400 años sin recibir revelación divina de parte de Dios? En los últimos 2000 años habían recibido profecías, tenían sacerdotes, tenían escribas, tenían personas que hablaban de parte de Dios y aún así sus corazones estaban podridos. ¿Qué sucedería después de 400 años sin revelación? ¿Cómo se pone su corazón solamente en un mes sin buscar a Dios? Ahora, no era que la nación de Israel no conocía a Dios. A fin de cuentas, ellos eran considerados el pueblo de Dios, porque Dios mismo los había separado para sí. Pero aunque ellos cumplían, entre comillas, con los ritos, las costumbres, los sacrificios y todos los demás aspectos de la ley, sus corazones estaban llenos de escoria y de suciedad para con Dios. Y esto fue exactamente lo que sucedió con esta nación durante esos 400 años de silencio, donde al no haber ningún tipo de revelación de parte de Dios, fueron reducidos a obras religiosas. Obras religiosas que eventualmente forjaron lo que conocemos como los partidos religiosos de ese tiempo, fariseos y saduceos. Esto es lo que por lo general sucede cuando aquel que profesa ser hijo de Dios, escuche bien, desecha la comunión con Dios. Descuida la comunión con Dios. ¿Qué sucede? Queda reducido a solo obras externas de justicia, pero no hay vida de Dios dentro de él. Su vida espiritual se basa en lo que los demás puedan ver. La apariencia de piedad viene a ser el foco principal de su vida espiritual. En nuestros días, cuando pensamos en los fariseos o en los saduceos, automáticamente rechazamos cualquier parecido que podamos tener con ellos. Se nos hace muy fácil decir, gracias a Dios que no soy como ellos.
Porque esos fariseos en verdad eran unos hipócritas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo quiero decir algo a favor de los hipócritas, aunque suene raro. La mayoría de esas personas comenzaron su vida espiritual con buenas intenciones, con un sincero amor a Dios, y puede que en el fondo de sus corazones todavía amen a Dios. Pero como han desechado la vida espiritual que Dios quiere infundir y desarrollar en ellos, quedan reducidos a una simple apariencia externa. Esta es la razón por la cual muchos creen en Dios, no todos son santificados. El grave problema de la hipocresía, el grave problema no es la hipocresía, es la falta de pureza dentro del corazón, que ha hecho que lo más importante sea lo externo, lo de afuera, y no lo de adentro ni lo interno. Escuche, ahí es donde Dios mira. Jesús en Mateo 23 dedica todo un capítulo a este tipo de personas que se preocupaban más por lo de afuera que por lo de adentro. Por tal razón los llama a que se preocupen más por lo interior que por lo exterior. Porque el exterior solamente el hombre puede ver. Pero el interior solamente Dios puede ver. Y si no estamos apercibidos de este grave peligro, podremos caer en la trampa de desear más las apariencias de piedad que la pureza de corazón. Y no podemos olvidar, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Solamente hay un atributo en la Biblia resaltado en una multiplicidad este atributo se menciona multiplicadas veces en uno, y solamente es el atributo de santidad. Santo, santo, santo. No va a encontrar en la Biblia donde dice que Dios es bueno, 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 aunque Él es bueno. No va a encontrar que Él es perdonador, aunque Él es perdonador. Perdonador 3 veces. El atributo que más se menciona, o que único se menciona más de una vez, es su santidad. ¿Cree usted que la santidad es importante para Dios? Obviamente. Una aparente santidad externa que no brota de un corazón puro, sino que es solamente impulsada por el deseo de lucir bien ante los demás, es simplemente hipocresía. Pero si nos proponemos a que Dios limpie primeramente lo de adentro, las buenas obras de justicia que podamos hacer ya no serán trapos de inmundicia, sino que serán el fruto, la evidencia de nuestra fe. Está de más decir que Dios está más interesado en limpiarnos por dentro que solo brillarnos por fuera. Y a esto venía Jesús, a limpiar a su pueblo, a limpiar a los suyos, a purificar sus corazones y a preparar para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo bien dispuesto. Pero antes de que el Señor se sentara a purificarlos, primero tenían que preparar el camino de su corazón para que el Señor entrara en ellos. Y aquí el profeta Malaquías hace referencia a Juan el Bautista, el cual era el precursor de Jesús en cuanto al anuncio del reino de Dios. Y Juan predicó a la nación de Israel, mayormente a los fariseos y saduceos de ese tiempo, los cuales estaban muy confiados en sus obras de la carne. Pero por dentro estaban llenos de suciedad, de maldad y de pecado. Y el ministerio de Juan el Bautista y el comienzo del ministerio de Jesús fueron casi de manera simultánea, casi a la misma vez. Esto va de la mano con el versículo 1 del pasaje de hoy, donde se nos dice que he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, punto y coma, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Si lo aplicamos a nuestra vida, podemos ver estos dos ministerios presentes en nosotros. Por un lado, tuvimos a un Juan el Bautista, alguien que nos preparó el camino del Señor, alguien que nos predicó. El vecino, familiar, alguien hizo la obra de Juan el Bautista de preparar el camino del Señor en nuestro corazón. Y una vez que abrimos el corazón,
el Señor súbitamente, rápidamente, vino a hacer morada en nosotros e hizo de nuestro cuerpo su templo. ¿Todos me siguen? Okay. Una vez más, podemos ver aquí la gran comisión puesta en evidencia, la cual consiste otra vez en 2 puntos. Número 1, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa preparar el camino del Señor para que el Señor venga y more dentro de aquel que le recibe. Pero hay una segunda parte de esa gran comisión. Enseñarle a que pongan por obra todas las cosas que Él nos ha enseñado. Una vez que el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros, nos enseña a vivir vidas ahora que agradan a Dios. En ese proceso estamos todavía usted y yo. La gran comisión no se basa solamente en la predicación del Evangelio, es parte de, pero también conlleva la otra parte, la de la santificación o la purificación. Lo triste de todo esto es que la iglesia, hablando de la iglesia universal, de la cual usted y yo somos parte, como iglesia local, lo triste de todo esto es que la iglesia, desde muchos años atrás, se ha dedicado mucho a la primera parte de la gran comisión. Porque la predicación del Evangelio, al ganar almas, hace, por consiguiente, que Dios añada a la iglesia. ¿Sí o no? Claro que sí. Y todos aquellos que han de ser salvos, pues, a raíz de eso, la iglesia, sin dudas, crecerá en número. Y a muchos predicadores o pastores les fascinan los números de los congregantes. Porque mientras más haya, más recursos hay. Todos sabemos esto. Ahora, esto próximo que les voy a decir, sé que va a sonar un poco duro, puede que genere alguna contienda, pero en amor se los digo. Hoy no es extraño escuchar a pastores o predicadores que vociferan sus metas y visiones en cuanto a la iglesia, y según ellos, su misión o su enfoque es llenar el cielo, según ellos, el cielo de cristianos. Por tal razón, su énfasis es llenar las iglesias de personas. Ellos lo disfrazan como que, bueno, hay que llenar el cielo, hay que llenar el cielo. Para ellos, el simple hecho de que vengas a los servicios, des tu diezmo, tu ofrenda, es más que suficiente. Y como vivas tu vida, si eres santificado o no, si estás comprometido con el Señor o no, con su iglesia o no, si pones tu mano en el arado o no, son cosas que para ellos no son importantes. Mientras la iglesia esté llena de personas que hicieron, entre comillas, profesión de fe, eso es lo que importa. Gran peligro con esto. Porque este pensamiento o este tipo de pensamiento siempre llevará a los predicadores a predicar de lo que las personas quieren escuchar, y el ofenderlos con la verdad no es parte de su programa. Hace unos días estaba viendo un video donde se le hacía una crítica a cierto pastor en Houston, Texas. No era pastor David Guevara. Voy a aclararlo ahí para que no haya, ¿no? Donde este predicador tiene una iglesia bastante grande. Y esta iglesia tiene 2 servicios el domingo. Y este pastor se arriesgó a hacer un video para exhortar a otros pastores. Yo soy uno de ellos, aunque yo no lo conozco en persona. No habló directamente conmigo, pero habló conmigo. Para exhortar a otros pastores a predicar como él predica, y en ese video él dice lo siguiente. Mientras manejaba su Porsche, dice, acabo de terminar los 2 servicios del domingo. Y déjenme decirles, pastores, no sé quién le dio el título de patriarca a los pastores. Bueno, déjenme decirles, pastores, están predicando muy largo. Y eso no está bien. Continúa él diciendo, en mi primer servicio de esta mañana, prediqué por alrededor de 31 minutos. Y en el segundo, el mismo mensaje me tomó solamente 20 minutos. Y déjeme decirle, continúa diciendo él,
el segundo estuvo mucho mejor que el primero. Así que, y aquí viene su exhortación, córtenles a los mensajes. Ahora, yo estoy seguro, como tengo mis lentes puestos, que le puedo ver los pensamientos a muchos. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los cristianos, tristemente, desearía una predicación de solo 20 minutos donde se les hable de todo lo lindo que son, de cuán bendecidos Dios quiere que ellos sean, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle, con predicaciones así, de seguro la iglesia estuviera repleta de personas y esto es lo que ellos buscan. Yo anhelo que usted no sea de ese caso, de esa tribu. Me tomé el tiempo de buscar a este pastor en el internet y sus mensajes son muy humanistas. Todo se trata de que Dios nos sirve a nosotros, prácticamente. Sin doctrina de santidad, sin doctrina de compromiso, sin doctrina de nada. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿por qué es que muchos de estos pastores desechan la segunda parte de la Gran Comisión, la cual habla de enseñar a otros creyentes, o a estos creyentes, perdón, a que obedezcan las palabras del Señor? ¿Nunca se ha preguntado eso? Déjeme decirle, estoy convencido que esto es por diseño. Esto no es un error. Esto es por diseño. Déjeme le explico. La predicación o la preparación del camino para que el Señor haga morada en nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, añade personas a las iglesias. Pero la santificación hace algo diferente. La santificación se ocupa en limpiar, se ocupa en sacar, se ocupa en brillar la luz de Cristo en nuestro corazón para decirnos, saca esto de ti. Y la santificación o la predicación acerca de la purificación tiende a sacar personas de las iglesias. Podríamos ponerlo de esta manera. La predicación llena, la santificación limpia. Ahora, no es que la santidad necesariamente saque a personas de las congregaciones, sino que la enseñanza acerca de la santidad tiende a purificar a la iglesia. ¿De quién? ¿De falsos convertidos? ¿Tiende a incomodar al que peca fácilmente? Y lleva al creyente a tomar decisiones en cuanto a la pureza. En otras palabras, ¿me purifico o no? Pero la predicación de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, no nos puede dejar tranquilos en nuestra tibieza espiritual. No puede. A menos que no se predique. A menos que sea simplemente, hermanos, traigan gente a la congregación, hermanos, invita al vecino, hermanos, tráiganlo para que Dios los salve. Gloria a Dios, es solamente una parte de la Gran Comisión. ¿Y dónde queda la otra? ¿Dónde queda la otra? Creo con todo mi corazón que esta es la principal razón por la cual muchos predicadores se concentran solamente en, vamos a decirle, llenar el cielo entre comillas. Pero entendemos que no es el cielo lo que quieren llenar. Son sus iglesias. Y se olvidan de que sin santidad nadie verá al Señor. Yo pregunto, ¿de qué me valdría a mí? ¿O de qué nos valdría a nosotros repletar la iglesia de gentes? Vengan y decirle, Señor, pues aquí te los doy y Dios diga, solamente 10 son santos. ¿Por qué no corregiste? ¿Por qué no enseñaste? ¿Por qué no instruiste? A fin de cuentas, la palabra de Dios es lo que hace. Es más cortante que toda espada de doble filo. Toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, reprender, instruir. ¿De qué nos vale tener personas en las congregaciones que vendan todas las posesiones en esta tierra y lo den al ministerio si al final su alma se pierde? ¿Acaso estos predicadores se olvidan de que daremos cuentas a Dios por todo lo que salió de nuestras bocas? Cuando Dios venga a pedirnos cuentas a nosotros como pastores, ¿seremos hallados fieles?
al haber dado todo el consejo de la palabra de Dios? ¿O seremos hallados ladrones que no les interesan las ovejas y que solo buscan lo material? No es nuestro caso. No es nuestro caso. Si Dios es santo y como está interesado en la santidad de sus hijos, pues Dios mismo nos va a santificar. En el versículo 2 de Malaquías, aquí continúa el profeta diciendo: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Una vez que el camino ha sido preparado para que el Señor venga a nosotros, ya hemos sido bautizados para arrepentimiento, tal y como Juan el Bautista dijo, pues ahora el Hijo de Dios viene a bautizarnos ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Este Espíritu Santo viene a ayudarnos a ser santificados tal y como su nombre lo indica. Jamás, escuche bien, lo he dicho 100 veces y lo seguiré diciendo otras 100,000 veces. El Espíritu Santo jamás lo va a dejar tranquilo en su pecado. Jamás. Va en contra de su naturaleza. Su trabajo, su obra, su llamado, como quiera ponerle, es llevarnos ¿a dónde? A la santidad. A ser más como Cristo. Y esta santidad incluye el fuego. Ahora, ¿qué clase de fuego es este del cual habla Juan? Bueno, según Malaquías, es un fuego, ¿qué dice? Purificador. Purificador. ¿Qué significa fuego purificador? Es un fuego que extermina las impurezas y que a la misma vez saca a la superficie la escoria que está dentro de nuestro corazón. Pero este fuego purificador hablaremos un poco más adelante. Mira, ahora mismo en mi casa tengo esta situación. Me acabo de acordar. Y creo que es Dios. Yo tengo una pecera muy linda, con muchos peces vibrantes, pero agarraron una bacteria. Y el muchacho que atiende a los peces en la tienda donde normalmente compramos los peces, nos dijo: mira, no pierdas el tiempo en comprar medicinas, eso vamos a, si acaso no se arregla. No pierdas el tiempo en esto, haz lo siguiente, sube la temperatura 10 grados más. Y después los voy a freír. Los voy a freír. Normalmente esos peces necesitan de 68 a 72 grados, donde se mantienen cómodos. Le tuve que subir a 87 grados. ¿A cuánto les gusta estar a 87 grados en su casa? Aquí los de la Florida, ¿a cuánto les gusta? Bueno, si viene a otro lugar que es frío, a lo mejor 87 no están, pero aquí en la Florida 87, son 87. Y me dijo, el calor o la calentura o temperatura del agua se encargará de matar las bacterias y solo se van. Qué interesante. Y yo pregunto, ¿acaso no es el mismo fuego purificador de Dios en nosotros que quita todas esas bacterias que todavía tenemos? Claramente, claramente sí. Ahora, aquí Malaquías menciona que Jesús también es como jabón de lavadores. Quizás nosotros no entendamos bien quizás lo que significa esto, porque usted va a la tienda hoy y hay jabones de todos tipos. Jabones para platos grasosos, jabones para pelo seco, jabones para piel seca, de todos. Pero aquí jabón no es el jabón que usted y yo conocemos como aquella solución que hace espuma, ni como aquella barra para... ¿no? Aquí jabón está haciendo referencia a una planta o raíz, la cual era muy usada en aquellos tiempos para sacar manchas o emblanquecer ropas. Hoy usamos ¿qué? Cloro. En aquellos tiempos no había cloro. Algunos historiadores lo asimilan al cloro que usamos hoy, o algún tipo de sulfato, o lo que conocemos como bicarbonato de sodio.
Y este tipo de blanqueador o limpiador era usado por personas las cuales se conocían como lavadores. Quizás usted como esposa diga, ojalá hubiese una de esas cerca de mi casa. Pero estas personas o estos lavadores se experimentaban en limpiar ropas que estaban manchadas, algo que ya no está presente en nuestros tiempos. Por lo mismo, porque tenemos nuestras máquinas de limpieza, de lavar ropas y demás. Para quitar las manchas o limpiar ciertas prendas de ropas que estaban manchadas, junto a este jabón se incluía la fuerza o la fricción. ¿Cuántos todavía aún hoy, cuando tienen una pieza de ropa sucia, agarran con sus manos y hacen así? Es normal. Mi abuela le decía, dale puño, dale puño. Incluía la fuerza o la fricción. Era común usar los pies, pisarlos, las manos, y en ocasiones, probablemente usted lo ha visto en otros lugares, usaban palas de madera o paletas de madera. Llevaban las sábanas al río o llevaban las piezas y con la pala o con la madera le daban, y eso hacía que la suciedad se soltara y quedara más limpio. El punto principal aquí es denotar el trabajo y la fricción que se necesitaba para sacar las manchas de esa ropa. El lavar las ropas de esta manera era algo conocido por los levitas y sacerdotes, ya que la frase laven o limpien sus vestiduras la podemos ver a través de Éxodo y de Levítico, donde los que servían a Dios debían de estar limpios de toda mancha y de toda impureza para poder servir con un corazón limpio delante de Dios. Estas vestiduras, al contrario, quizás como nuestros jóvenes lavarían sus ropas hoy, no se lavaban con el simple hecho de mojarlas y secarlas. Había que darle duro. Ahora yo pregunto, ¿cómo cree usted que Dios hace para sacar las manchas de nuestro corazón que son difíciles de limpiar? Yo le pregunto, ¿cree usted que solamente Dios lo pone en el agua de su palabra y usted se seca y ya quedó limpio? Quizás para algunas manchas sí, pero en otras, pues Dios tiene que tomarlo en sus manos y darle puño. O quizás ponerlo en contra de la roca y darle con una varita para sacar su suciedad. ¿Cree usted que aún nos quedan manchas que resisten la limpieza y que por consiguiente Dios tiene que emplear manos firmes? Claro que sí. Quizás pisotear o hasta usar una pala para sacar la mancha. ¿No cree usted que en ocasiones Dios tiene que darle duro a esas manchas que aún quedan? ¿Qué usted cree? Claro que sí. Si usted no está en esa situación, si usted dice, bueno, pues yo no siento la mano de Dios sobre mi vida, yo no siento que Dios está apretando o dándome para limpiarme, pues considere su salvación. Considere. No sea que se engañe a usted mismo pensando, pues yo puedo hacer lo que quiera, yo no siento convicción de pecado. Dios a veces tiene que dar duro en esas áreas. De ser así, no podemos entonces renunciar a lo doloroso del proceso de limpieza, de purificación o de santificación, porque usted y yo todavía hoy tenemos manchas difíciles de sacar. ¿Sí o no? Por otro lado, el fuego purificador es lo que se usaba para sacar a la luz la escoria de los metales. Ahora, presta atención aquí, porque este fuego purificador no era un fuego fuera de control, ni tampoco era un fuego destructivo. Cuando la Biblia menciona acerca del fuego o del lago de fuego, donde hay azufre y demás, ese es un fuego destructivo. Las personas no mueren, los demonios no mueren, pero es un fuego destructivo. El fuego del infierno, el cual nunca se apaga, y donde será escuchado el lloro y el crujir de dientes, no es un fuego purificador. Hace varios años salió un libro muy hereje, no le voy a decir el título, donde hablaba que al final de los tiempos
el infierno o el fuego del infierno era con la intención de purificar a los demonios y a todos aquellos que fueran enviados para que por cierta cantidad de tiempo fueran purificados de sus pecados y poder ir a una eternidad con el Señor. Herejía a la máxima potencia. El fuego del infierno es un fuego destructor, pero el fuego purificador tiene esa meta: purificar, santificar, limpiar. El fuego purificador es un fuego controlado, por el platero o el artífice, donde la temperatura de ese fuego tiene su límite y no se excede de ella. Es el calor necesario para suavizar el metal que se está purificando en ese momento, sea oro o sea plata. Y ese fuego, escuche bien, también es limitado en su tiempo. No es de mucha duración, en comparación al fuego eterno en el infierno. Es con este mismo Espíritu Santo que usted y yo hemos sido bautizados. Si es que en verdad hemos creído en Jesús como Señor de nuestras vidas. No solo este Espíritu Santo nos sella para el día de la redención como comprobante de que hemos sido redimidos, sino que este mismo Espíritu Santo es quien nos purifica y santifica durante todo el tiempo que nos queda aquí en la tierra. ¿Qué tiempo le queda de vida a usted aquí? Nadie sabe. Por el tiempo que le quede, algo es de seguro. Dios continuará santificando, purificando, limpiando su vida. Este proceso de purificación o de santificación es un proceso que no solamente dura toda la vida, sino que es un proceso lento y doloroso en muchas ocasiones. ¿Y cómo quisiéramos que Dios se apurara? ¿Cómo quisiéramos que Dios se apurara y nos cambiara de la noche a la mañana? Cuando usted hace un caldo de carne, ¿cómo sabe mejor? Cuando lo cocina por largo tiempo a una candela o a un fuego bajo, le da tiempo a todas las áreas de ese hueso o de esa carne a que se abra, sale el sabor. Ahí se lo está haciendo a propósito. Y después, o simplemente usted dice, no, quiero comer en 10 minutos y tira el pollo ahí, lo fríe en alta candela, lo va a quemar por fuera. ¿Y cómo queda por dentro? Crudo. ¿Acaso piensa usted que Dios quiere hacer eso con nosotros? Por fuera parece cocinado, pero por dentro estás crudo. No. Es verdad que hay algunas áreas que Dios purifica rápidamente. Yo creo que en cada uno de nosotros han habido áreas donde en el momento de nuestra conversión Dios arrancó de raíz ciertas cosas. Para cada uno es diferente. Pero hay otras en las cuales Dios toma su tiempo para que esa santificación suceda, escuche bien, y permanezca. Y permanezca. Dios es muy cuidadoso en cómo hace y qué quita primero y cuánto calor necesita para purificar cierta área. De lo contrario, si Dios apresura el proceso, si usted comienza a gritar en el fuego, ¡ay, me estoy quemando! Y Dios dice, ok, ya, y le sube, ¿qué sucede con nosotros? Nos destruimos. Nos hacemos inservibles. De lo contrario, o no lo apreciamos y regresamos al lodo, o nos quebramos en el proceso. Y hay ciertas áreas en nuestra vida que para que el cambio y la purificación sea permanente, se debe hacer cuidadosamente. Esta es la razón por la cual muchas áreas de nuestra vida ya han sido transformadas y otras están aún en proceso. Pero de igual manera, hay otras áreas con las cuales Dios tratará más adelante. Si usted piensa, no, lo que estoy pasando hoy no lo puedo soportar, hay más adelante. Hay más adelante.
Pero ¿sabe quién nos sostiene en su mano mientras estamos en ese fuego? Dios. Ahora mismo esas áreas, nosotros no estamos listos para que Dios las purifique. Si Dios tocara esas áreas ahora mismo, aquellas cosas que quiera arrancar de nuestro corazón, lo más probable es que nos quebremos y nos vayamos. Así que Dios tiene que poco a poco, tratar con nosotros. Dios no tiene apuro, Dios nunca se atrasa ni se adelanta. El tiempo de Dios siempre es perfecto y Dios sabe lo que está haciendo todo el tiempo. De eso no nos puede quedar ningún tipo de duda. Versículo 3. Dice, y se sentará, ve que no tiene apuro, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Aquí nos encontramos con dos procesos parecidos, pero diferentes a la misma vez. Porque aquí el Señor se sienta para afinar y para limpiar la plata. El proceso de afinar o refinar incluye una mayor temperatura en el fuego, porque la intención es de separar o romper alianza entre la pureza de la plata y la escoria que está entretejida en ella. El fuego es más intenso, el calor obviamente es más intenso. Aquí este fuego purificador para refinar es el fuego de Dios en la vida del creyente con la idea de separar lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, el espíritu de la carne, la luz de las tinieblas. Y para eso se requiere mucha paciencia, ¿sí o no? ¿Cuántos cambiaron aquella área que Dios ya hace un tiempo atrás le dijo, quiero que cambies en esta área? ¿Cuántos lo cambiaron al próximo día? ¿Cuántos todavía están ahí batallando? ¿Cree usted que Dios se ha olvidado de que quiere cambiar esa área en nosotros? Absolutamente no. Se requiere mucha paciencia. Ahora escuche, ¿paciencia de parte de quién? ¿De Dios y de quién? De nosotros. De nosotros. Ahora quiero que note que el purificador, ¿qué hace? Se sienta. Se sienta. La idea es que el purificador de la plata y del oro tiene sus ojos fijos en la pieza en la cual está trabajando. No la deja al fuego sin supervisión. Yo pienso que a lo mejor es como hervir la leche. Si usted ha hervido leche en algún tiempo, en alguna ocasión, usted sabe que pone la leche y se pone a vigilar la leche. La leche no se mueve para nada. Y usted está fijo ahí, mira la leche, y la leche no se mueve para nada. Y en el momento que le entra un mensaje, usted dice, bueno. ¿A cuánto les ha pasado? Todos son culpables. Pero Dios no es así. Dios no nos deja más tiempo del que requerimos. ¿Por qué? Nos echamos a perder. Por tanto, se sienta porque sus ojos tienen que estar fijos en esa pieza de plata, usted y yo, para poderla santificar o purificar correctamente. Como es un proceso que no solo toma algo de tiempo, sino que también requiere de mucho cuidado y delicadeza, el purificador tiene que quedarse sosteniendo la pieza en las tenazas y cada cierta cantidad de tiempo saca la pieza fuera para minar. La escoria que ha subido a la superficie es quitada y es otra vez puesta al fuego para seguir el mismo proceso de purificación. Este envase o este jarro o esta, ¿cómo podríamos decir? Envase. ¿Entienden envase?
Donde está la plata o el oro, en lo que está en el fuego, puede que sean diferentes lugares. Porque Dios quiere tratar con nosotros en todas nuestras áreas. Qué bueno que usted quiera ser santo aquí en la congregación. Pero usted no puede ser santo en la congregación, es hijo del diablo en el trabajo. Por tanto, Dios tiene que pasar ese envase al trabajo. Y aún allí, sostenerlo. Este envase puede que sea su familia. Qué bueno es llevarse con los hermanos de la congregación. Qué bueno que en la congregación nadie tiene mal testimonio de mí. Que nadie en la congregación y en la familia, donde nadie más lo ve. ¿Qué sucede ahí? Ahí está Dios entonces, de igual manera, con sus tenazas y con el envase en el fuego. Esta escoria hay que sacarla otra vez. Saca. Puede que este envase sea el trabajo, donde rodeados de personas que no conocen al Señor, Dios usa para trabajar en nuestra paciencia y en nuestro buen testimonio. Yo pregunto lo siguiente. No voy a preguntar nada. Este envase puede que sea la escuela, aquellos que van a la escuela todavía, donde las tentaciones a alejarnos de Dios están a la puerta, pero nos toca confiar que Dios es fiel y que juntamente con la tentación Él provee la salida para que podamos resistir. Otro envase de seguro es la iglesia. Creo que es uno de los envases más efectivos donde Dios con sus tenazas a veces necesita subirle un poco más a ese fuego purificador. ¿Por qué en la iglesia? Bueno, ¿cuántos familiares tiene en su casa? ¿Cuántos viven en su casa? Póngale, 4, 5, 3, 10. ¿Cuántos viven en la iglesia? ¿Cuántos se congregan aquí en la congregación? Son más de 3, son más de 4. Ya no tiene que estar lidiando con 3 o 4 pecadores, salvo por gracia. Ahora tiene 50. Y cada uno en su proceso. Cada uno con malas pulgas. Cada uno impacientes, iracundos, póngale, ¿no? El proceso donde Dios lo lleve a cada uno. Pero aquí se nos hace más difícil, no quiero ser más difícil, aquí es el lugar más efectivo donde Dios quiere transformar, donde Dios quiere cambiar, donde Dios quiere limpiar. Porque también son pecadores que también están en su proceso de santificación. Y a los cuales Dios mismo nos llama a ser pacientes con ellos. De la misma manera que el purificador es paciente con nosotros durante todo el proceso. Si el purificador quitara sus ojos de la pieza, se corre el peligro de dejarla más tiempo del necesario y la plata o el oro se puede echar a perder y se hace inservible. De igual manera, estamos usted y yo en las manos del purificador de nuestra vida. Dios no nos ha dejado a nuestra propia voluntad. Dios continúa con las tenazas en sus manos, atento a la temperatura bajo la cual estamos, velando de cerca las impurezas que necesitan ser sacadas, y debemos estar confiados que aunque el vaso donde estemos, o el envase, el fuego abrasador esté en alta temperatura, Dios nos sigue sosteniendo en sus manos. Es en ese primer fuego de refinamiento que nos es dada la forma que Dios requiere de nosotros, y una vez terminado este proceso de refinamiento, aunque más purificados que antes de haber entrado en el fuego, aún quedan algunas pequeñas impurezas que también necesitan ser quitadas. Y aquí es donde entra el otro fuego, el de la limpieza. Este fuego ya no es tan intenso como el otro. Más bien este es un fuego más bajo de temperatura, donde el propósito es deshacer las pequeñas imperfecciones que nos quedan. Es aquí donde el purificador puede ver su imagen reflejada en la pieza, y junto con el pulido, la plata o el oro brilla
en su máximo esplendor. No solamente termina con una pieza purificada, sino que también tiene una pieza que refleja o que brilla. Ahora, ¿cuál es el grave problema nuestro? El gran problema con nosotros es que no sabemos discernir qué tipo de fuego es donde estamos. ¿Cuál es el que nos está azotando? Pensamos que el fuego limpiador, el de más baja temperatura, es el purificador. El que nos está formando, el que nos está casi como que matando, ¿no? Y pensamos que el fuego purificador, de más alta temperatura, pensamos que es el destructor, es que Dios me quiere matar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque si pensamos que el fuego de Dios es para destrucción, ¿cuál es el peligro de eso? Si Dios quiere usar su fuego limpiador, el último, el más leve, y usted piensa que es el fuego destructor, y que Dios lo está usando para su mal, porque Dios quiere quitar en usted, quiere arrancar, ¿qué sucederá con nosotros? Nos opondremos a la santificación. A poner nuestras manos y decir, no, yo no quiero. Cuando no entendemos los tiempos, ni la voluntad de Dios, este será tema de otra serie, se nos hará mucho más fácil aceptar la obra de Dios en nosotros. Perdón, se nos hará más difícil aceptar la obra de Dios en nosotros si no entendemos los tiempos. Quizás Dios simplemente ahora lo quiere limpiar porque usted está en esa área ya en el punto final y usted piensa que Dios lo quiere destruir. Levantará sus manos, se opondrá y dirá, no estoy dispuesto para eso. Siento como que estoy en el fuego constantemente. Bueno, trate de discernir qué tipo de fuego es. ¿Dónde está? Señor, ¿será que me quieres limpiar de algo? ¿O me estás purificando? ¿O ya me estás limpiando? ¿O estás a punto de pulirme? Bueno, yo no conozco esa área, yo no conozco ese tiempo, pero Dios sí. Y Dios le puede mostrar a usted. El purificador de la plata sabe lo que está haciendo. Pero a nosotros nos toca perseverar en este proceso de la santificación. Una cosa es, te tengo que poner aquí, necesito que estés aquí para poder quitar estas escorias o impurezas. Usted dice, no. Mejor purifica al pastor. Mejor purifica a fulano de tal. Mejor purifica a fulano de tal. Yo estoy bien como estoy. La calamidad más grande que pueda suceder en la vida de los cristianos es que fácilmente nos rindamos ante el fuego purificador por el simple hecho de que pensamos, no puedo resistir, no puedo soportar. Y comenzamos a renegar de Dios, de que no tiene cuidado de nosotros y que nos quiere destruir. Yo le hago esta pregunta. ¿Cuántas veces le ha pedido a Dios que quite su aguijón? O que nos saque de la prueba. O para usar el contexto del día de hoy, o que reduzca la temperatura del horno en el cual nos encontramos. ¿Cuántas veces? Señor, no puedo con esta prueba, no puedo, yo no creo que pueda, es que yo no puedo y yo no puedo. Realmente la respuesta es, yo no quiero. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? No queremos el proceso. Queremos el producto final, pero no queremos el proceso. ¿Cuántos han orado aquí, Señor, cámbiame? A ver, levanta la mano, por favor, para saber que no se quedó dormido. Okay. Señor, cámbiame. ¿Cree usted que Dios lo quiere cambiar? No por otro, pero Dios lo quiere cambiar en su carácter. ¿Qué tiempo lleva pidiéndole eso al Señor? Si no ha cambiado todavía esa área, ¿no cree usted que todavía Dios necesite, o quiera, mejor dicho, pues mantenerlo ahí, en ese fuego? No es que no cambias todavía, es que todavía no cambias. Todavía no cambias.
Y esto se lo pedimos al Señor. Señor, quita este aguijón. Señor, cambia, sácame de aquí. No soporto, no. ¿Por qué? Le rogamos a Dios que haga esto, que nos remueva el proceso, porque pensamos que no podemos resistir. Pensamos que no podemos resistir. Mire, habrá situaciones en nuestra vida que si pensamos hoy en lo que será del mañana, pues nos vamos a llenar de temor, de afán y de ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo estamos diseñados para preocuparnos de mañana. La preocupación o el temor de mañana roba la fuerza a la gracia y la misericordia del día de hoy, la cual Dios nos da y nos capacita para sobreponernos a este día. Cada día tiene su propio mal. ¿Cuándo debe preocuparse por el mañana? Mañana. Mañana. Entonces pensamos, ¿Dios quiere hacer esto conmigo? A veces cuando hablamos con las personas o quizás entre ustedes, testifican, no, si Dios hizo esto en mi vida. Y la persona que no ha pasado por ese proceso dice, no, yo nunca podría. Yo nunca podría pasar por ahí. Yo no creo que pueda soportar. ¿Alguien aquí ha pasado por ahí? No creo que pueda resistir. Y yo le digo lo siguiente. Ahora mismo, como no lo necesita, no tiene la capacidad para hacerlo. Pero Dios se ocupará en el momento de tomarlo usted, ponerlo en su envase, subir la temperatura para purificarlo. Dios se encargará de sostenerlo en ese momento para que usted pueda resistir. Por ahora no. Por eso le dije hace un rato que hay áreas en las cuales Dios tratará eventualmente. Así que no piense, bueno, ya paso esta y ya termino. Todavía falta. ¿Hasta cuándo Dios continuará santificando a su pueblo? Yo le pregunto. Hasta que Él venga por nosotros. O nosotros vayamos a Él. Pero aquí tenemos dos opciones solamente. O confiamos que Dios nos sostiene y que está sentado con sus manos en las tenazas, teniendo cuidado de nosotros a través de todo este proceso. O nos salimos del fuego purificador porque no queremos ser transformados en esa área. Decirle al Señor, Señor, yo reconozco que mis hijos son todo para mí. Y reconozco que los amo más que a ti. Y Dios quiere cambiar eso. ¿Cuántos están dispuestos a entrar a ese fuego purificador para que Dios cambie? Duro, difícil, ¿sí o no? Señor, mi esposa es lo máximo para mí o mi esposo es lo máximo para mí, pero no quiero darle el lugar que no le corresponde. Y Dios dice, buena petición, siervo, entra aquí, vamos para acá. Difícil, pero Dios lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque a menos que amemos menos a padre, a madre, cónyuge, hijos, hijas, tíos, nietos, trabajos, carreras, metas, ponga lo que usted quiera. Si no amamos menos eso, no podemos ser su discípulo. Así de claro. Y creo yo, me gustaría pensar que todos aquí queremos ser discípulos del Señor. Queremos ser usados por Dios. Es simplemente cambiar el orden de prioridades. Es fácil decir, no, eso no es para mí. No, no creo que pueda soportar. No. O confiamos en Dios o nos salimos del proceso. ¿Qué cree usted que sucede más a menudo? Creo que todos estamos de acuerdo con esa respuesta. ¿Qué cree usted que sucede más a menudo? Nos salimos del proceso porque pensamos que vamos a ser destruidos. Hermanos, nuestra fe debe de ser probada.
Nadie dijo amén. Nuestra fe debe de ser probada, purificada y pulida, porque es la única manera en que podamos resistir y enfrentar las tormentas de la vida. No es tanto tener fe para que Dios nos quite la prueba, de eso hay en todos lados. No, que en el trabajo, así lo ponemos, es que Satanás me está atacando en el trabajo. No. ¿Ha considerado que quizás Dios lo está tratando en su trabajo? Dios lo está tratando en su hogar. Dios lo está tratando en la iglesia. Dios lo está tratando en la escuela para que su fe sea aprobada. Pero rechazamos porque pensamos que es el enemigo el que está. ¿Y qué tal si Dios es que lo está usando? Para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Yo tengo fe que Dios me va a quitar esta prueba. Mire, por favor, no ore de esa manera. No ore de esa manera. Jamás va a haber una petición así en la Biblia contestada por Dios. Jamás. No es tanto tener fe para que Dios nos quite la prueba, más bien es tener fe en ¿qué? En saber que aunque estemos en el horno de fuego, aún allí Dios nos sigue sosteniendo. Y sus ojos están fijos en lo que Él está haciendo. Si algo tenemos o debemos tener de seguro es la confianza de que Dios no nos deja ni nos desampara. Amén. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿sí o no? Sabemos esos versículos de memoria, pero en el momento que se pone la cosa caliente, comenzamos a correr. Mire, esto fue lo mismo que Jesús le dijo a Pedro cuando Dios le permitió a Satanás que lo zarandeara. Que lo zarandeara como a trigo. Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido, o ha pedido tu alma, en otras palabras, vino a pedir permiso, porque el diablo no puede hacer nada con los hijos de Dios a menos que Dios lo permita. ¿Y te quieres zarandear? Porque tu carácter necesita ser zarandeado. Y Pedro no le dijo, Señor, ora por mí para que esto no suceda. No. Jesús no le dio ni la oportunidad a Pedro para que dijera nada. Le dijo, pero yo he orado que tu fe no falte. ¿Qué diferencia hubiese hecho, si Jesús le dice, pero yo he orado para que eso no suceda? Mire, ¿nos daría las puertas abiertas a nosotros para decir, como hiciste con Pedro, haz conmigo? ¿Sí o no? Seamos honestos, esa fuera nuestra petición. Cada miércoles aquí diríamos, Señor, la prueba de fulano de tal familia, te pedimos que tú la quites. ¿Por qué? Porque está aquí en la Biblia. Pero ese no es el caso. Yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez fortalecido, purificado, limpiado y pulido, entonces podrás ser de bendición y de fortaleza a tus hermanos. La purificación de Dios para nosotros, escuche bien, es para beneficio de los demás. Nos beneficiamos propiamente nosotros, claro, pero es de bendición para el resto de la congregación. ¿No quisiera usted que su esposo fuera más santo? Ahí están las esposas, ¿eh? Seguro que sí. Seguro que sí. Yo me beneficio como pastor de que usted sea más santo. Usted se beneficia de que yo sea más santo. ¿Cuántos esposos, digan, no me mandan un mensaje después, se beneficiarían de que su esposa fuera más santa? O que sus hijos, y viceversa. ¿Cuántos hijos se beneficiarían de que sus padres fueran más santos? Todos nos beneficiamos de eso. ¿Sí o no? Todos. Su jefe se beneficiaría aún más si usted fuera santo en el trabajo. Si usted no mintiera en el horario de trabajo, si trabajara cuando le toca trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estaba en juego aquí era la purificación de la fe de Pedro, porque Pedro necesitaba ser purificado.
De la misma manera, esta es la obra que Dios quiere hacer con todos nosotros. Purificar nuestra fe, porque aún dentro de nosotros hay dudas, hay áreas que necesitan ser cambiadas, hay temores que nos llevan a perder la confianza en Dios. Pero mire qué lindo es Dios. Este mismo Pedro, que entendió que su fe necesitaba ser fortalecida en su vida y para bendición de sus hermanos, más adelante escribe lo siguiente. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios, vamos a leer hasta el 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuánto cree usted que querrá Dios purificar nuestra fe y nuestro corazón? Yo le pregunto, ¿cuánto cree usted? Vamos a traerlo para aquellas personas que les gustan las joyas y el oro y demás. Vamos a traerlo a esa. ¿Cuánto cree usted que querrá Dios purificar nuestra fe y nuestro corazón? ¿A 10 quilates? ¿A 14 quilates? ¿A 18 quilates? Ya hay menos gente diciendo, no, 18, con 18 estoy bien. ¿A 24? Supuestamente 24 quilates es el oro más puro que hay en esta tierra. Aquí en esta tierra. Dice que 100% oro sin otros metales o imperfecciones. Ese es el estándar humano. Quizás usted se pueda conformar con esos quilates. Puede que usted diga, bueno, yo estoy a paz con 10. Recuerde, éramos 100% inmundos. Ahora tenemos 10 quilates de pureza. Estamos bien. Esto es mucho mejor que antes. Yo estoy a paz con 10. O con 14 quilates. No tanta pureza, tampoco mucha impureza, estoy ahí. Al menos no soy lo que era. Quizás diga, bueno, yo estoy a paz con 18. Brillo mucho más que los demás. Tengo un nivel de pureza más alto. Aunque todavía me quedan algunas áreas sucias. Pero, comparado con 14 o con 10, estoy mucho mejor. Y ahí nos quedamos. O quizás usted diga, yo quiero ser de 24. Quiero ser muy puro, sin imperfecciones en mi corazón, ni con escoria. Pues, y si ese es su caso, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tipo de fe cree usted que Dios quiere crear en nosotros?
en cuanto a purificación. Una fe de 10, de 14, de 18 o de 24. Bueno, de este lado de la eternidad, cuando nos comparamos los unos con los otros, de manera natural, podemos decir, y estoy seguro, ahora mismo yo agarro a uno de ustedes, lo pongo aquí, le doy el micrófono y le digo, ¿cuántos quilates o de cuántos quilates tú crees que es la fe de Sebastián? Y usted, pero hable sinceramente, y usted va a decir, bueno, yo creo que 14. 15. Y la fe de Esteban, 15 también. Y la fe de fulano de tal, no, 18. Y la fe de fulano de tal, no sé ni para qué mencioné el nombre, para que no se sientan mal. Perdón, lo usé como ejemplo solamente. ¿Okay? Y usted puede decir, bueno, con fulano de tal, no, ese sí está a 8, ese está por debajo del nivel. ¿No? Ese todavía está en 0. La que está allá todavía está en 0. Quizás nosotros podemos distinguir o juzgar. Bueno, yo creo que por ahí está ese número. La mía, yo creo que estoy en 50, por encima. Eso dirían algunos, no yo. Eso dirían algunos. No, yo estoy en 50. Gracias a Dios que no soy como ese, ¿no? El fariseo sale a la luz. Y yo pregunto, ¿cuán puro cree usted que Dios quiere que seamos? ¿Cree usted que Dios estará a paz con que usted sea de 10? ¿De 14? ¿Qué usted cree? ¿Sí o no? Por lo menos me negue la cabeza. ¿Qué tal 18? ¿Cree usted que Dios se conforma con 18 está bien? ¿Qué tal 24? ¿Cree usted que Dios se complace con nosotros con 24 quilates de purificación? Vamos a ver qué dice Dios en cuanto a eso. Vaya conmigo a Apocalipsis 21. Aquí nos vamos sobre el final. Apocalipsis 21, versículo 18. Vamos a leer el 18 y el 21. Y quiero que note aquí cómo es que Dios, o qué tipo de pureza es la que Dios espera de nosotros. Apocalipsis 21, versículo 18. Aquí está Dios hablando acerca de, el material de la nueva, cielo nuevo, tierra nueva, su templo y demás, ¿ok? Pero escuche. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, ¿qué dice? Puro. Semejante al vidrio limpio. Ahora, yo quiero que usted pause por un momento. ¿Alguien aquí una vez ha visto metal transparente? ¿Alguien conoce? Yo no conozco. ¿Lo habrá? Metal líquido, sí. Pues mercurio. Pero transparente, especialmente oro. Mire el versículo 21 lo que dice. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Así que si usted piensa que las perlas que usted tiene en el cuello, que son del mar azul, del no sé qué, de la joya, dice, Señor, ¿de qué tamaño son esas puertas? Esa ostra tiene que ser enorme. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad, ¿por dónde caminamos? La calle de la ciudad era otra vez, ¿de qué? Oro puro, transparente como vidrio. Sin dudas, este nivel de pureza no podrá ser alcanzado de este lado de la eternidad. No le quiero vender algo ficticio. Hermano, trate. No. Si aquí llegamos a 24, va a ser como pasamos los exámenes en la escuela, de panzazo. Por la pura gracia de Dios. Ni aun el oro más puro en la tierra puede ser transparente como el vidrio limpio. Mire la ventana de afuera, ve el patio del otro lado. Imagínese que ese cristal fuera de metal. En nuestras mentes no cabe eso.
No cabe eso. Pero eso no debe llevarnos a pensar que nuestro deseo deba ser solamente conformarnos con cierto grado de pureza, como si Dios no quisiera o demanda más de nosotros. Recordemos que Dios está aún hoy sentado, refinando y limpiando nuestro corazón. Es un proceso que dura toda la vida. Dios sabe que somos propensos a rompernos, somos propensos a echarnos a perder, aún a veces en su mano. De eso hablamos el miércoles. Si no escuchó la enseñanza del miércoles, por favor le insto a que lo haga. Es parte del servicio en la congregación, especialmente si no viene. Estamos propensos a echarnos a perder si somos descuidados en este proceso. Y por tal razón nuestra confianza debe estar en el cuidado de Dios para con nosotros. A nosotros nos toca quedarnos ¿dónde? En ese envase donde las tenazas que lo introducen al fuego están asidas de las manos de Dios, el cual sostiene con sus tenazas a soportar el fuego de la prueba, el fuego de la purificación y de la limpieza. Bueno, a Dios le toca hacer eso. Dios es quien tiene cuidado de nosotros, Dios es quien tiene su vista fija en nosotros, Dios es quien tiene cuidado de nosotros durante ese proceso. Bueno, de eso no podemos hacer nada al respecto. Nosotros no podemos controlar las tenazas, no podemos controlar la temperatura, ni el diseño o el molde que Dios quiera hacer en nosotros. Eso es de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Como plata o como oro dentro de ese envase. A nosotros nos toca perseverar en esta purificación. ¿Con qué esperanza? Póngase de pie. ¿Con qué esperanza? Con la simple esperanza de que Dios nos sostiene con su mano. No importa donde usted se encuentre hoy, no importa cuán alta esté la temperatura en la que Dios le ha placido por amor a usted, ponerlo. Hay áreas en nosotros que Dios quiere erradicar, que Dios quiere purificar, que Dios quiere santificar. Porque por una iglesia así es por la cual Dios regresará un día. Dios no va a regresar por una iglesia grande en número. Dios no va a regresar buscando quién tiene el mejor grupo de alabanza, quién tiene el mejor equipo de Miriam, quién tiene los mejores maestros, quién tiene más profetas en medio de ellos, quién tiene una cuenta de banco más grande. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y Dios, por amor a nosotros, continuará poniéndonos en ese fuego purificador. Y allí nos va a refinar, allí nos va a limpiar, tantas veces que sea necesario. Nosotros por nuestras propias fuerzas, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Si llegáramos a decirle a Dios, Dios, pues no tienes que ponerme en ese fuego porque yo esto lo puedo hacer por mi propia cuenta. Si ese es su caso en algunas áreas, yo les reto lo siguiente: a que usted se entregue por completo en las manos de Dios, al cuidado de Dios, porque por sus propias cuentas no va a poderlo hacer. No lo va a poder hacer. Se va a cansar, va a renegar, va a endurecer su corazón y terminará de regreso en la misma impureza de donde Dios lo sacó. Yo les ruego simplemente en esta tarde que usted se entregue voluntariamente, confíe en la mano de Dios, de que Dios no nos va a dejar
en ese fuego purificador más tiempo del necesario. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido presentarnos delante de ti. Señor, confiamos que tu palabra hará en nosotros lo que tú has destinado que haga. Pedimos que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Conoces cada una de nuestras áreas. Conoces cada uno de nuestros pensamientos. Aún las intenciones de nuestro corazón están expuestas delante de ti. Reconocemos que por naturaleza nuestros pensamientos están contaminados. Nuestras acciones están contaminadas. Y necesitamos desesperadamente, Señor, ser injertados en ese fuego purificador. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros, que aquí estamos. Que tú, Señor, pues hagas tu obra de erradicar, limpiar, purificar, santificar aquellas áreas que a ti no te agradan. Y de nosotros, Señor, pedimos de tu gracia para poder permanecer. Que si vamos a perseverar, ya no sean las quejas, ya no sea pues en la dureza del corazón, ya no sea en la interrogación de que por qué estás haciendo o por qué permites. Que si vamos a perseverar, sea en la purificación. Que nos quedemos, que confiemos, que nuestra fe sea aprobada en medio de las aflicciones. Haz esta obra en nosotros, porque nadie más la puede hacer fuera de ti. Te pedimos esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.